Ministerio Cristiano Bandera de Amor presenta La paz de Cristo a todos mis hermanos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y paz de Cristo a todos los hermanos y amigos que escucharán este sermón de este día. El Anticristo. Apocalipsis 13, allí estará nuestro tema de hoy, como también tocando muchas citas de Daniel, de Ezequiel, incluso de los Salmos, de Zacarías, de Mateo, de Tesalonicenses y del Apocalipsis, obviamente, para hablar de este personaje enigmático. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, se habla de la venida del Señor. Pero en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, se habla del arrebatamiento. El arrebatamiento, en griego, arpazo, es una mención literal que tiene la Biblia y una explicación bastante detallada como para negar el arrebatamiento. Está ahí literalmente, ni siquiera hay que manipular una interpretación. Y en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, Pablo explica lo del arrebatamiento, y en 2 de Tesalonicenses habla de la segunda venida para dejar bien establecido que son dos cosas diferentes. Allí habla del anticristo. El anticristo es un personaje que de nombre por lo menos es conocido por la mayoría de las personas que han asistido alguna vez a la iglesia. En la Biblia se le dan muchos nombres a este personaje, pero el más popular es el anticristo. Este personaje diabólico ha tenido precursores, y las señales de los precursores es que son anticristianos y antisemitas, anti-Israel. Y tenemos, por ejemplo, el griego asirio Antíoco Epifanes, que hizo el primer símbolo simulacro de la abominación desoladora cuando sacrificó animales inmundos en el altar del templo en Jerusalén. También tenemos a Vespasiano como un tipo del anticristo, con su hijo, el general Tito, que destruyeron Jerusalén y el templo, le cambiaron el nombre a Jerusalén por un nombre pagano y levantaron un templo pagano, un altar pagano en Jerusalén, desde el año 68-70 hacia adelante. También Hitler es un tipo del anticristo por el holocausto nazi, donde eliminó a millones de judíos. También Mussolini, un antisemita. También los papas católicos, muchos los han identificado como un sistema organizacional estructurado del anticristo. Y luego se ha desvariado llamándole anticristo al príncipe Carlos e incluso hasta Bill Gates. Entonces, la gente ha querido ver al anticristo en diferentes personajes, pero en realidad es que han pasado sin cumplir las profecías bíblicas. Luego, ¿cuándo ha de venir el anticristo? Los tesalonicenses creían que ya iba a ser la segunda venida y que todo iba a suceder, el desenlace escatológico iba a reventar en cualquier momento. Pero el apóstol Pablo les dijo que no cayeran en ese engaño, en ese error, porque la venida de Cristo no sucederá. Primero tiene que haber apostasía.
Ahora estamos en un tiempo de apostasía, pero es básico. Los primeros 3 años y medio de la gran tribulación va a haber una apostasía generalizada, porque la religión del anticristo apunta hacia un liberalismo total. Todas las creencias son válidas y tú crees en lo que se te dé la gana, en lo que quieras y está bien. Entonces ahí sí va a haber una verdadera apostasía. Entonces antes de la venida del Señor se va a declarar esta apostasía y tiene que venir el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Al momento algo lo detiene. En este momento está en acción el misterio de la iniquidad. Pero lo detiene algo, el tiempo profético. Dios tiene un orden profético y nadie puede irrumpir en la escena sin que le llegue su tiempo. Por lo tanto, el tiempo profético detiene al anticristo y además lo detiene la iglesia porque es coincidente con los tiempos proféticos. O sea, cuando la iglesia sale de la escena, entonces pasamos al siguiente paso. Y mientras la iglesia no salga, no puede suceder lo siguiente. Entonces, está trabado en los tiempos proféticos, pero el Espíritu se ha manifestado desde que Cristo, antes que naciera Cristo, ya estaba este espíritu del anticristo moviéndose a través de diversos personajes para abortar el plan de Dios. Entonces, cuando sea quitada de en medio de la iglesia, que es templo del Espíritu Santo, va a abrirse el paso para que el anticristo entre en acción. El anticristo, la realidad del anticristo, ¿quién es? La Biblia lo enseña claramente. Jesús es la simiente de la mujer, pero el anticristo es la simiente de la serpiente antigua, el diablo. El diablo siempre ha querido falsificar la obra de Dios, boicotear la obra de Dios, echar abajo los planes de Dios. Por 6.000 años ha estado tratando de hacer fracasar los planes que tiene Dios con la humanidad. Y la corona de toda esta tarea, este boicot, esta falsificación, este engaño, será el intento de suplantar a Cristo mismo y que aparezca otro en lugar del Mesías que Israel espera. Este es el anticristo. Este término anticristo se acepta universalmente por los teólogos, pero en realidad la Biblia nunca le asigna este título a un personaje en especial. Aparece la expresión por única vez en la primera epístola de Juan. Allí aparece 2 o 3 veces, significando el nombre anticristo a todos los que se oponen a Cristo, o más bien que son contrarios a su deidad o divinidad. Se les llamaba anticristos. El anticristo aparecerá como un personaje al final de los tiempos que encarnará todas las actitudes, todos los propósitos y todos los fines anticristianos. Todo lo que siente la gente que odia a Cristo y a los cristianos estarán encarnados en este personaje siniestro. El espíritu del anticristo se manifestó cuando decretaron un censo y María, cerca de dar a luz al niño Jesús, tuvo que ir a lomo de un burro de una ciudad a otra, corriendo el peligro de un aborto espontáneo o de dar a luz al niño en lugares inhóspitos donde no pudieran ayudarlo. Fue un intento de cortar la línea profética del Mesías. Herodes, que mandó a matar a los niños menores de 2 años con el fin de matar al Mesías, también fue un intento del espíritu del anticristo en Herodes para eliminar a Cristo. Entonces, este personaje se llama anticristo porque se opone a todo lo que Cristo representa y es enemigo acérrimo de los seguidores de Cristo. Las Escrituras le dan muchos títulos a este personaje, como futuro gobernante, porque vendrá en el futuro a gobernar el mundo; el hombre de maldad, porque nada bueno hace, destructor por naturaleza;
Anticristo porque se contrapone en todo al carácter de Cristo. Una bestia que sube del mar porque sale de la multitud del Imperio Romano. Sanguinario y engañador porque no tiene escrúpulos para matar y para engañar al prójimo. El malo porque no tiene nada de bueno. El hombre de la tierra porque del cielo no vino. El poderoso porque no es todopoderoso. El enemigo porque no es amigo de Cristo ni de los cristianos. El angustiador porque le encanta torturar psicológica, espiritual y físicamente. La cabeza de muchas tierras porque gobernará el mundo. El violento porque pacífico no es. El asirio porque no es del pueblo de Dios. Rey de Babilonia porque no es rey de Salem. Lucero de la mañana antes que pecara y cayera. El devastador porque todo lo destruye. El clavo suelto porque se cayó del armario de Dios. El renuevo de los robustos rebeldes que se levantarán para cambiar el sistema mundial. El profano e impío príncipe de Israel porque gobernará y tendrá alianza con Israel por un tiempo. El cuerno pequeño porque empieza a crecer gradualmente. El príncipe que ha de venir porque tendrá título de noble y está en el futuro. El despreciable porque es un tipo imposible de amar. Rey voluntarioso porque le pondrá mucho empeño a cumplir su misión. El pastor inútil en contrapartida con el verdadero pastor que es nuestro Señor Jesucristo. El hombre de pecado porque no ama la santidad. El hijo de perdición porque ya está condenado. El inicuo porque ama la iniquidad. El ángel del abismo porque es un demonio. La bestia porque no actúa racionalmente como humano. El que viene en su propio nombre porque no le quiere dar la gloria a nadie más. El rey altivo de rostro porque es orgulloso y vanidoso. La abominación desoladora porque se ríe y blasfema contra los santos. El desolador porque lo destruye todo a su paso. Entonces se ve en la extensa nominación, los diferentes nombres de este personaje, se manifiesta su carácter, su espíritu con respecto a este individuo. Y no sorprende para nada porque este ser es una obra maestra de Satanás que trata de imitar el programa de Dios. Sus nombres revelan su carácter, su maldad, su propósito, su orgullo, su vanidad, su crueldad, su falta de misericordia, su devoción engañosa, pero también su terrible fin por su gran error. El anticristo está en total contraste con Jesús. Cristo vino de arriba, Él ascenderá del abismo. Cristo vino en nombre de su Padre, Él vendrá en su propio nombre. Cristo se humilló a sí mismo, Él se exaltará a sí mismo. Cristo fue despreciado, Él será admirado. Cristo será exaltado, Él será arrojado al mismo infierno. Cristo hizo la voluntad del Padre, Él hará su propia voluntad. Cristo vino a salvar, Él viene a destruir. Cristo es el buen pastor, Él es el pastor inútil. Cristo es el vino verdadero, Él es el vino de la tierra. Cristo es la verdad, Él es la mentira. Cristo es el santo, Él es el inicuo. Cristo es el varón de dolores, Él es el hombre de maldad. Cristo es el Hijo de Dios, Él es el hijo de perdición. Cristo es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Él es el misterio de la iniquidad, el diablo manifestado en carne. En cuanto a la nacionalidad del anticristo, ¿de dónde será? Esta es la interrogante más frecuente que se produce sobre este personaje. Apocalipsis 13:1 dice que vi que subía del mar una bestia. El mar simboliza multitudes de personas, sobre todo del Imperio Romano y que viven alrededor del Mediterráneo.
Esto quiere decir que tendrá sangre gentil. Daniel 8 dice que el cuerno pequeño sale de las 4 ramas del imperio griego, tendrá sangre griega del imperio que después fue el imperio romano. Daniel 9:6 lo llama el gobernador de la gente que destruyó a Jerusalén. Este fue el imperio romano, entonces será un greco romano. Será un gentil y que, como muchos líderes fuertes y tipos del anticristo que ha habido, han negado su procedencia judía, como Hitler mismo, que tenía pasado judío pero lo ocultó y persiguió a los judíos. Será un traidor. Solo Dios sabe quién es realmente, pero según la Biblia será un greco romano judío, porque los judíos nunca aceptarían un Mesías que no venga de su descendencia. Provendrá de diversas razas, representando a los hombres de la tierra que no creen en Cristo. Será la personificación de todos los malos. La ascendencia hebrea es posible que venga de la tribu de Dan por ser una tribu apóstata según Jueces 18 y por tener una profecía de mal augurio de parte de Jacob en Génesis 49 y por no ser considerada para sacar 12.000 sellados de sus filas según Apocalipsis 7. Entonces será un greco romano judío, un mestizo entre sangre gentil y sangre judía. La obra de este personaje se presenta claramente en la Biblia. Según Ezequiel, suplirá muchos pactos, enalteciéndose cada vez más y más. Según Daniel, será un gobernante terrorífico, tirano y dictador. No se sujetarán a él por amor, sino por miedo, porque tendrá mucha fuerza. Será respaldado por muchos ejércitos y líderes políticos y destronará a todos los que le estorben y llegará a dominar toda la tierra. Será orgulloso y vanidoso y con la capacidad de interpretar enigmas o misterios. Se fortalecerá con el poder de Satanás para derrotar a muchos enemigos. La bestia será un líder majestuoso. La Biblia lo muestra como una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y que es una mezcla de leopardo, oso y león, y recibe autoridad del dragón, que es el diablo mismo. Una de sus cabezas fue profundamente herida y luego sanada, y este supuesto milagro admiró a todo el mundo, a toda la tierra, y logró que todos los impíos le adoraran. Una síntesis de estos pasajes revela los siguientes hechos. El anticristo aparecerá en la escena final de la historia de Israel. Aparecerá cuando el día del Señor haya comenzado. El día del Señor empieza con el arrebatamiento de la iglesia. Hasta ahora no se manifiesta porque hay quien lo detiene. Esta aparición del anticristo será precedida por la partida de la iglesia al encuentro con el Señor. El anticristo será la cabeza final del dominio del tiempo de los gentiles. Su influencia será mundial porque reinará sobre todas las naciones. Esta influencia vendrá de las alianzas que hará con gobernantes de todas las naciones de la tierra. Eliminará a 3 grandes gobernantes en la medida que va surgiendo hacia el poder. Y su surgimiento y su empoderamiento surgirá a base de un plan diplomático de paz en los primeros 3 años y medio. Se caracterizará por su inteligencia persuasiva, por su sutileza y su astucia diplomática, y dominará las naciones con el consentimiento de estas. Gobernará absolutamente sobre la Federación de Naciones Mundiales. Hará su voluntad, no tendrá un grupo de asesores que le diga qué hacer. Él dirá que se hace y no se hace. Su principal interés será ser el más fuerte y el más poderoso.
Obtendrá incluso poder sobre todo Judea, sobre todo Israel, sobre todo Palestina y todos los territorios adyacentes. Pondrá su cuartel general en Jerusalén. El actual sistema en que estamos viviendo será destruido por el anticristo y él gobernará con su propio sistema sin impedimento. Estará en el poder 7 años, pero su furia se manifestará desde la mitad de la tribulación hacia adelante en la gran tribulación. Este anticristo dominará la economía mundial. Los reyes de la tierra pondrán su poder y autoridad a disposición de la bestia, sus ejércitos, su política y su economía, porque un gobierno mundial necesita un ejército mundial, una política mundial y una economía con una moneda mundial. Esta economía está aparejando el camino para ello el mercado común europeo, y esto está programado para que se entre en vigencia en este siglo. El sistema económico se expandirá como instrumento del anticristo para controlar las finanzas del mundo mediante un sistema codificado computacional simbolizado por el 666. Será multimillonario. Por sus riquezas hará muchos pactos comerciales, y esto hará que se aumenten más sus riquezas y se enaltecerá más. Por eso Dios lo sentenció. Se apoderará de todo y arruinará a cualquiera que lo estorben. Recogerá las riquezas del mundo para él. Quebrará incluso empresas multinacionales ilegítimamente por habérseles opuesto. Luchará y vencerá a sus enemigos. Quitará tierras y riquezas y las venderá a otros haciendo grandes negocios. Será muy rico y repartirá donativo entre sus seguidores mientras esté en el poder. Hay algo enigmático aquí. ¿Será el anticristo un individuo que resucitará del pasado o resucitará en el periodo en que esté ejerciendo el poder? El anticristo tendrá una cantidad de seguidores porque morirá y resucitará por arte de Satanás. Algunos estudiosos del tema creen que el anticristo será una reencarnación de Nerón, un emperador romano malvado. Otros dicen que es el mismo Judas Iscariotes que regresará para traicionar de nuevo al Señor. Otros insisten en que será un individuo que resucitará del pasado, aunque no lo identifican. La cuestión es, ¿será el anticristo un individuo resucitado o morirá y resucitará durante su gestión? El anticristo llega al poder mediante la fuerza satánica. Tiene una herida mortal que fue sanada, según Apocalipsis 13. Y sube del abismo, y pareciera que esto que sube del abismo no se puede interpretar como muerte y resurrección, por varias razones. Porque Satanás es llamado ángel del abismo, de manera que la Biblia enseña que la cabeza del imperio salió del abismo, y con él todo el imperio mismo surgió del abismo por obra de Satanás. Según la Biblia, los muertos saldrán de las tumbas al oír la voz del Hijo de Dios, según San Juan 5. Los malos no van a resucitar hasta que sean resucitados para el gran trono blanco y ser juzgados. Si un malo resucita en otra ocasión, fallaría el programa de resurrecciones que Dios tiene para los humanos. Porque el Señor dijo que Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y así fue poniendo el orden, pero no presentó en ese orden la resurrección del anticristo. Las referencias al anticristo lo presentan como un hombre endemoniado, instrumento del diablo y que encarna todas las intenciones y pretensiones de Satanás. No como un hombre sobrenatural,
Es imposible sostener que el anticristo va a ser alguien resucitado o que resucite durante su gestión. Se puede concluir que la bestia no será un individuo resucitado. ¿Cómo interpretamos entonces esto que la Biblia dice al parecer que morirá y resucitará? Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no han sido inscritos en el libro de la vida se asombrarán al ver a la bestia, que era, que no es y será. El anticristo simulará su muerte y su resurrección durante la gran tribulación. Satanás será arrojado a la tierra consciente de que le queda poco tiempo. Habitará el cuerpo del anticristo e imitará la muerte de Cristo. Luego se levantará y falsificará la obra sobrenatural de la resurrección de Cristo. El anticristo habitado por Satanás tiene el poder de realizar toda clase de señales, prodigios y milagros mentirosos, falsos. Entonces todo es una artimaña y un engaño. En potencia engañará a los que se pierden, así que su muerte y resurrección son falsas, para tratar de engañar a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Por sus poderes naturales, para hacer todos estos trucos, alcanzará la absoluta autoridad y los reyes de la tierra se someterán a su control y dominio. ¿Cuál es la religión que establecerá y promoverá el anticristo? Según Daniel, él hará pacto con Israel por 7 días. Y debido a este pacto surgirá el pueblo de Israel. Levantarán el templo en tiempo récord. Establecerán de nuevo todo el ritual y la religiosidad de la ley de Moisés. Porque estarán aliados con el anticristo. Pero todo será un engaño. Ese pacto solo servirá para que los hijos de Dios no adoren libremente al Dios vivo. Y como miraron allá para Egipto, allá cuando estaban en el éxodo en el desierto, ahora también mirarán atrás y se harán aliados del anticristo para avanzar más rápidamente en sus propósitos. Entonces harán alianza con él, pero esa alianza se terminará a los 3 años y medio, porque el anticristo quebrará ese pacto. También el anticristo hará alianza con la iglesia ecuménica mundial, la iglesia idólatra y pagana y ecuménica, pero será para disputarle la autoridad. Este anticristo, en su surgimiento al poder, será exaltado por acción de la iglesia ecuménica pagana mundial, que es la ramera. Este sistema religioso corrupto tratará de mantener la preeminencia y el poder, tratando de controlar al anticristo. La iglesia ecuménica mundial, que se formará después del arrebatamiento en base a la gran ramera y con la aprobación del anticristo, unirá a todas las religiones que quedarán en la tierra, a todas las iglesias y a todas las religiones no cristianas, porque tiene aspiraciones de tomar el control de todo. Incluso esta iglesia ecuménica dominará al anticristo, como lo dice Apocalipsis 17, que la prostituta, la iglesia ecuménica, monta a la bestia, indicando que limitará o dominará las actividades gubernamentales del anticristo. Pero todo será un subterfugio del anticristo hasta que pueda reunir el control, el poder suficiente para sacar de en medio a la religión idólatra ecuménica
que el día de hoy está ganando cada vez más fuerza en el mundo. El anticristo romperá el pacto en la mitad de la gran tribulación con Israel y destruirá la iglesia ecuménica mundial, la gran ramera. Hará cesar el sacrificio y se volverá con todo contra Israel y con los creyentes en Cristo en todo el mundo. Tomará todo el poder y se sentirá como un Dios, con más poder incluso que el verdadero Dios. No respetará nada a Israel, ni a su Dios, ni a su religión, ni a ninguna religión del mundo. La desconocerá todas e implantará su verdadera religión. Según Daniel 11:37 dice que no se interesará por el amor de las mujeres, en una clara declaración de que tendrá el anticristo una tendencia gay, y como el espíritu del anticristo se está manifestando desde hace mucho en el mundo, pero cada vez con más fuerza, es que tenemos ese gran movimiento LGTB en el mundo, donde la aberración de la homosexualidad está ganando espacio. Este anticristo levantará un culto a su Dios, que es el mismo diablo. Le rendirá ofrendas de sus riquezas y se levantará en guerra contra cualquiera que no esté de acuerdo con su religión. El anticristo se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se sentará en el templo de Dios que estará allá en Jerusalén, sintiéndose Dios, haciéndose pasar por Dios, pidiendo adoración para él mismo. Este inicuo viene por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los perdidos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se desatará un ataque brutal, salvaje, algo totalmente criminal en contra de Israel, porque el anticristo encabezará el gobierno más antijudío, antisemita de todos los tiempos, y procurará matar a todos los que no lleven su marca y a todos los que no se inclinen para adorarle. Habrá pena de muerte para los que no tienen la marca de la bestia y para los que no le adoren. La religión del anticristo aparece en Daniel y en 2 de Tesalonicenses, en Daniel 11 y 2 de Tesalonicenses. Estas citas bíblicas enseñan que el anticristo se exaltará contra todo lo que lleve el nombre de Dios o es objeto de adoración al Dios verdadero, hasta el punto de adueñarse del templo y pretender ser Dios mismo. Esa es una blasfemia tremenda. Este perverso será un maestro del engaño en el campo de la religión. La religión del anticristo será el satanismo, que hoy crece y alcanza prominencia desde los albores del racionalismo, que se tiene ahora como con un concepto de intelectualidad. El racionalismo se considera algo intelectual. Hoy la gente está demandando, y mucho más en el tiempo de la gran tribulación, la gente demandará tolerancia religiosa en los primeros 3 años y medio, que les permitan creer lo que ellos quieren creer. Pero en ese concepto, todos los cristianos que se hayan quedado y los fieles del remanente de Israel no podrán acompañar ese proceso, porque no se puede adorar más que al verdadero Dios. La religión satánica del anticristo crecerá rápido, en particular en los puestos claves del gobierno del anticristo. Ahora mismo los satánicos propagan y dan vigencia a la educación secular para jóvenes y niños, contrario a los principios bíblicos. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. El maligno es el diablo, y el diablo actúa por el poder del espíritu del anticristo que se mueve ahora en nuestras sociedades, enseñando a nuestros hijos esa aberración del asunto de género, y que es solo una triquiñuela del diablo para tratar de introducir su sistema progresista y liberal al extremo. Entonces, la actitud amoral hacia los valores morales es lo más frecuente y es lo que estamos viendo ya.
Esto lleva a lo secular y humanista en la educación, ignorando a Dios y sus principios. El satanismo se propaga ahora en muchas partes del mundo como semillas que en los últimos días promoverá la adoración del dragón y la bestia. No nos engañemos. Hay gente que llama satanismo solo donde se pone ahí un símbolo del diablo para adorarlo. Quiero decirle que todo es satanismo, la hechicería, la adivinación, la idolatría, todo eso lo promueve el diablo, porque sabemos que detrás de los ídolos están los demonios. Toda mentira, incluso el humanismo, no tienes que ir a una iglesia para ser buena persona, eso es satanismo. Todo lo que trata de desviar de la fe en el verdadero Dios, lo impulsa Satanás, y el satanismo se promueve en todo el mundo con diferentes caretas, pero detrás de cada situación está el mismo Satanás. El progresismo, la religión será el satanismo y la política el progresismo. Esa será la filosofía del gobierno del anticristo en todos sus sistemas político, militar, económico y religioso. El anticristo se creerá el Dios del mundo porque tiene todo el poder. Se sentirá el más sabio de todos, pero será un blasfemo contra Dios. Se hará grande y hará guerra contra Israel y contra todos los santos en el mundo y los vencerá. Siempre aparece en la Biblia que el anticristo está blasfemando contra Dios. Todo lo hace por su odio contra Dios. Y tratará de cambiar las fechas de las celebraciones de los rituales judíos, de las ceremonias, y también quebrantar y transformar a su antojo y conveniencia los mandamientos de Dios. Será orgulloso y vanidoso, un líder religioso orgulloso y vanidoso, con la fortaleza de Satanás, que es un rebelde por eminencia. Atacará siempre a Israel y a los gentiles que crean en Cristo. Introducirá un culto idólatra donde él mismo será Dios. Será blasfemo porque se creerá Dios. Será fortalecido por Satanás y recibirá autoridad de él. Y será totalmente este ser controlado por el espíritu del diablo. Será cabeza del sistema inicuo de Satanás. Su derecho al poder y a la deidad lo probará mediante señales engañosas y milagros falsos que hará por obra del mayor engañador que existe, que es el diablo. Se convertirá en el gran adversario de Israel. Se convertirá, y esto es lo peor para él, se convertirá en el principal adversario del príncipe de los príncipes, que es nuestro Señor Jesucristo. Se convertirá en adversario del plan de Dios, del programa de Dios y de su pueblo. Estará en el poder 7 años, pero su furia satánica se manifestará a la última mitad del periodo de la tribulación. Después que la herida que sufrió en la cabeza sea sanada, seguirá blasfemando contra Dios y contra su santo nombre. Blasfemará contra el tabernáculo de Dios y contra todos sus ángeles y las huestes celestiales. Seguirá haciendo guerra contra Israel y contra todos los santos y los vencerá, dominando toda la tierra, logrando que todos los impíos y pecadores lo adoren. La condenación de la bestia. Casi todos los pasajes donde la Biblia habla de la bestia incluye un mensaje de su terrible fin. El fin de la bestia ocupa un lugar muy prominente en los escritos bíblicos. Ezequiel dice: y tú, profano, impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová: depón tu corona, quita tu tiara, esto no será más así. A ruina te reduciré, y no serás más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel le dice al anticristo: los fuertes de las naciones desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás
con la muerte de los que mueren en medio de las multitudes. Será una vergüenza mundial la derrota del anticristo. Daniel dice: yo miraba cuando mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego que nunca se apagará. Daniel prosigue diciendo: se sentará el juez y le quitará su dominio y será destruido hasta el fin. Daniel continúa: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso, porque será un traidor, sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Esto es la guerra del Magedón. Pero será quebrantado no por mano humana, sino que aquella piedra cortada no con mano le caerá encima y lo destruirá para siempre. Después, dice Daniel, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. La bestia que era y no es va a la perdición. Su gobierno terminará por un juicio directo de Dios. Este juicio será una gran campaña militar en el valle de Megiddo, en la guerra de Armagedón. El diablo será echado en el lago de fuego. Este inicuo el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Este juicio ocurrirá con la segunda venida de Cristo y que se constituirá en la manifestación de la total autoridad del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. El reino del Mesías tomará la autoridad junto con todos sus santos. La bestia ha sido apresada y con él el falso profeta que había hecho señales con las que engañó a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro del lago que arde con fuego y azufre. Y al final, el diablo mismo fue lanzado al lago de fuego y azufre con la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Estimados hermanos y amigos, ese lago de fuego que es el infierno, no solo irán allí el diablo, la bestia y el falso profeta, también irán todos sus seguidores, todos los impíos, todos los que no acepten a Cristo, todos los que rechacen el amor del Señor. Hoy estamos a tiempo de levantarnos y declarar nuestro amor y nuestra pasión y nuestro agradecimiento por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque nadie ha hecho más por nosotros que nuestro Señor Jesucristo, y escapar de lo terrible que será la gran tribulación, y más todavía, escapar del infierno eterno por el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Que Dios les bendiga con la salvación eterna.